En el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muscular muy grave, que es la enfermedad de Duchenne, la cual nos va a permitir entender que hay que saber anatomía, hay que saber histología, hay que saber genética para poder tratar a un paciente que tenga esta desgraciada enfermedad. Es una enfermedad que se transmite por un solo gen, o sea, herencia monogénica. Es un gen que necesita estar en par con otro igual para producir su efecto, o sea que es un gen recesivo, y se encuentra en un cromosoma X, o sea que es una herencia monogenética recesiva ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se produce con muchísima mayor incidencia en los hombres. ¿Por qué? Porque como el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, si ese único cromosoma X que tiene está fallado, digamos, o sea, tiene el gen de la enfermedad de Duchenne, el hombre ya con ese solo gen va a tener la enfermedad. En cambio la mujer tiene 2X y tendría que tener los dos cromosomas con el gen, lo cual va a ser muy difícil que lo herede, como vamos a explicar enseguida viendo el árbol genealógico. En el caso de la mujer tendría que tener entonces dos genes ligados al X y un X lo hereda de la madre, pero el otro X lo tendría que heredar del padre. Por lo tanto tendría que ser un padre enfermo, y los varones afectados con esta enfermedad, si bien pueden tener hijos, es muy dificultoso que lleguen a tenerlos por su expectativa de vida, y además se les aconseja que no tengan. Y además las posibilidades de una mujer de encontrarse con un varón que tenga enfermedad de Duchenne son menores, y todas estas cosas hacen que sea menos probable que nazca una nena, hija de un hombre con enfermedad de Duchenne, y una mujer que sea a su vez portadora. La mujer tendría que ser portadora de la enfermedad. Lo habitual sería que el chico que tiene una enfermedad de Duchenne tenga el padre sano y la madre portadora. El padre sano le da al hijo su cromosoma Y, que no tiene ningún problema, pero la madre portadora de los dos cromosomas X que tiene le da a la mitad de los hijos varones un cromosoma X normal y a la otra mitad un cromosoma X con el gen de la enfermedad de Duchenne. Por lo tanto, con un varón sano y una madre portadora, la mitad de los hijos varones van a tener enfermedad de Duchenne. Ese es el caso más común. Aquí vemos a Guillaume Benjamin Duchenne. Es uno de los grandes maestros, uno de los próceres de la medicina de la historia. Se destacó en varias cosas. Fue uno de los primeros en poner fotografías en sus libros, cosa que hasta ese momento a nadie se le había ocurrido, con lo cual sus libros fueron los más ilustrados de la época, y a partir de ahí se acostumbró entonces poner fotografías en los libros. Por otro lado, la temática de estudio de Duchenne fue siempre el funcionamiento del aparato neuromuscular. Realizó experimentos de distintos tipos utilizando galvanómetros para pasar corriente eléctrica a los músculos y estimularlos, y sus descubrimientos más famosos han sido el análisis electrofisiológico de las expresiones faciales, como se ve acá. En 1861 describe la distrofia muscular, que más adelante entonces
se rebautiza y se le pone el nombre de enfermedad de Duchenne. Una frase que pasó a la historia de Duchenne es que una sonrisa falsa solamente hace que se muevan los músculos de la boca y los labios, mientras que una sonrisa sincera activa también a los músculos que rodean a los ojos. Y eso no es una frase poética, sino que lo descubrió haciendo electrofisiología muscular. La enfermedad de Duchenne o distrofia muscular es una enfermedad degenerativa, o sea, eso significa que es una enfermedad crónica de empeoramiento progresivo. Eso quiere decir enfermedad degenerativa, que a veces le decimos a los pacientes que tienen una enfermedad degenerativa y el paciente no entiende el significado de la palabra degeneración en medicina. Quiere decir que es una enfermedad crónica que va empeorando progresivamente. Y la característica de esta enfermedad es que los músculos se van debilitando poco a poco, afectando primero a las piernas y a la pelvis. Como ya hemos dicho, es una enfermedad genética y es hereditaria, porque podría ser genética, pero no provenir de los padres, cosa que mucha gente no sabe. Hay enfermedades genéticas que se producen por mutación espontánea, que no provienen de los padres, o sea, genético no es sinónimo de hereditario. En este caso sí es una enfermedad genética hereditaria. Como ya hemos dicho, afecta a los varones en una proporción de 1 cada 3.500, y la expectativa de vida con esta enfermedad es de unos 20 años aproximadamente, motivo por el cual, como decía antes, es menos probable que se reproduzca un varón con la enfermedad de Duchenne, por lo cual es poco común la existencia de mujeres con enfermedad de Duchenne, ya que la única forma que tiene una mujer de tener esta enfermedad es que su padre la tenga. Por otro lado, si el padre tiene la enfermedad de Duchenne, debe estar advertido de no tener hijos. Esta enfermedad entonces es producida por un gen que está en el cromosoma X, y el efecto que produce ese gen es la falta de producción de una proteína muscular que se llama distrofina. Esta proteína se ocupa de la regeneración y la elasticidad de las células musculares. El gen de la distrofina está en el brazo P del cromosoma X. Está formado por 2,4 millones de pares de bases, lo cual significa que es un gen muy grande. Es el gen más grande que existe, porque es el 1,5% del cromosoma X. Es un gen enorme. Pensemos que hay genes que tienen unas pocas bases. Este tiene 2,4 millones de pares de bases. En el gráfico vemos una serie de proteínas musculares. La distrofina se ubica en la membrana de la célula muscular, está unida a la membrana, y lo que produce es la elasticidad y la regeneración de la célula muscular, que falta en estos pacientes, por lo cual las células musculares se van debilitando, van muriendo y no pueden ser reemplazadas por otras, produciendo una debilidad que se va generalizando y empeorando día tras día. La enfermedad produce debilidad muscular que es rápidamente progresiva, lo cual hace que el niño tenga una enorme cantidad de dificultades desde el momento en que empieza a incorporarse y a caminar. Tiene caídas frecuentes, no puede correr, no puede bailar, no puede saltar con facilidad, con lo cual los padres se dan cuenta muchas veces recién cuando empieza a caminar, y normalmente hacia los 12-13 años de edad ya no pueden caminar más y van a transcurrir el resto de su vida en silla de ruedas. Produce fatiga, puede estar asociada con retraso mental. La debilidad muscular va produciendo deformidades en el esqueleto, escoliosis muy frecuente, o distintos aspectos malformados del pecho,
Eso porque los músculos, al acortarse, al no crecer normalmente, van tironeando de los huesos y los huesos se van deformando y creciendo mal. Produce también acortamiento de los músculos, con lo cual hay contracturas en los talones, en las piernas. Entonces los miembros están también deformados, y produce una muy llamativa pseudo hipertrofia de los músculos de la pantorrilla, o sea que las pantorrillas las tienen muy gordas, como si fuera un músculo trabajado en el gimnasio, pero no es así, sino que es un músculo atrofiado, debilitado, y esa hipertrofia es falsa, es una pseudo falsa hipertrofia, porque lo que hay ahí es tejido fibroso que está reemplazando al muscular. Una de las características de los niños con esta enfermedad es el síndrome de Gowers, que consiste en que el niño acostado, boca abajo, tiene que hacer una serie de maniobras muy difíciles para poder levantarse, producidas por esa enorme debilidad que tiene muscular. Tratamiento para esta enfermedad no hay ninguno. Es como la gran mayoría o todas las enfermedades degenerativas, no hay curación. Como muchas enfermedades crónicas, como las miles de enfermedades crónicas que hay, no tienen curación. Lo que hay son tratamientos paliativos, como fisioterapia, soportes posturales, férulas, aparatos ortopédicos, distintos medicamentos para mejorar un poquitito los problemas óseos, tendinosos, articulares que se producen, consejo dietético y ayuda psicológica. Pero tratamiento de fondo no hay. ¿Por qué? Porque no se puede producir distrofina de nuevo en la célula muscular. No hay forma de arreglar el gen y no hay forma de poner la distrofina que le falta a la célula muscular en su lugar. Por lo tanto, lamentablemente, lo único que podemos hacer es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente hasta que llegue el fin de su vida. Entonces, vemos que se trata de una enfermedad que puede ser tomada como un ejemplo de enfermedad de herencia recesiva monosómica ligada al X, y es una enfermedad donde está por descubrir el tratamiento. Se ha descubierto ya la causa, pero hay que investigar mucho sobre la forma de solucionar esto. ¿Cuál sería la forma posible? Bueno, lo ideal en toda enfermedad producida por la falla en un gen sería reemplazar ese gen. Eso hasta el momento no es posible en ninguna enfermedad genética, pero las investigaciones están en curso. El conocimiento de la histología del músculo permitió entender por qué se produce la enfermedad. El conocimiento de la genética permitió entender la causa de la enfermedad. La anatomía nos explica las deformaciones que se producen al producirse la contractura en cada uno de los músculos. En fin, todas las ciencias morfológicas han interactuado para lograr descubrir el porqué de esta enfermedad, y ahora deben continuar todos trabajando para lograr la curación de esta terrible enfermedad pediátrica. Gracias. En el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muscular muy grave, que es la enfermedad de Duchenne, la cual nos va a permitir entender que hay que saber anatomía, hay que saber histología, hay que saber genética para poder tratar a un paciente que tenga esta desgraciada enfermedad, con muchísima mayor incidencia en los hombres. ¿Por qué? Porque como el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, si ese único cromosoma X que tiene está fallado, digamos, o sea, tiene el gen de la enfermedad de Duchenne, el hombre ya con ese solo
gen va a tener la enfermedad. En cambio la mujer tiene 2X y tendría que tener los 2 cromosomas con el gen, lo cual va a ser muy el padre. Por lo tanto tendría que ser un padre enfermo. Y los varones afectados con esta enfermedad, si bien pueden tener hijos, es muy dificultoso que lleguen a tenerlos por su expectativa de vida, y además se les aconseja que no tengan. Y además las posibilidades de una mujer de encontrarse con un varón es difícil que lo herede, como vamos a explicar enseguida viendo el árbol genealógico. En el caso de la mujer tendría que tener entonces 2 genes ligados al X y un X lo hereda de la madre, pero el otro X lo tendría que heredar de... Es una enfermedad que se transmite por un solo gen, o sea, herencia monogénica. Es un gen que necesita estar en par con otro igual para producir su efecto, o sea que es un gen recesivo, y se encuentra en un cromosoma X, o sea que es una herencia monogenética recesiva ligada al cromosoma X. Esta enfermedad se produce